Bienvenidos a un episodio más del Banquillo aquí en Más TV. La verdad es que gracias por acompañarnos. La verdad es que un año llevan ustedes de estar viendo semana tras semana entrevistas en el Banquillo. Ahora ya comenzamos con debates, con en vivos. La verdad es que estamos muy contentos de poder acompañarlos en este proceso electoral 2023, la verdad. Para que usted tome la mejor decisión este 25 de junio, la recomendación es que mire las diferentes entrevistas, porque no es lo mismo lo que dicen en redes sociales, lo que se dice en ciertos noticieros, a escuchar lo que dice directamente el candidato. Y eso es lo que nosotros en el Banquillo le queremos ofrecer. Hoy la verdad es que me siento muy honrado con esta entrevista. Una de las entrevistas tal vez de las más especiales que hemos sacado, porque tenemos a un expresidente el día de hoy acompañándonos que ahora va a buscar una curul en el organismo legislativo, en el Congreso de la República. Yo quisiera darle la bienvenida al expresidente Jimmy Morales. Jimmy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Un placer estar acá con ustedes y por supuesto gracias por la invitación de poder estar en el silloncillo. El silloncillo, justamente es la segunda vez que nos dicen el silloncillo, fíjese. El silloncillo. Bueno, expresidente, ¿cómo le gusta que le digan? Jimmy, expresidente. Pues en realidad, como se sienta cómoda la persona que hable conmigo, mi nombre es Jimmy Morales, fui presidente de la República y algunos me dicen expresidente, así es que como te sientas más cómodo, no hay ningún inconveniente. Excelente. Yo quisiera comenzar con la primera pregunta, que es una pregunta general que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿quién es Jimmy Morales en sus palabras? Bueno, para empezar, soy un ciudadano guatemalteco, padre de familia, tengo 4 hijos hermosos que Dios me permitió, varones, 30 años de casado, cumplo este 28 de agosto y mi esposa pues ha sido una compañía y una compañera súper especial. Vengo de una familia trabajadora, en donde mi padre falleció cuando yo tenía 3 años, mi hermano mayor, Sammy, tenía 5, y mi hermana menor, mi mamá, tenía 4 meses de embarazo. O sea que fui educado por una mujer sola, que su sueño era que nosotros fuéramos profesionales universitarios, y con mucho esfuerzo logró que nosotros pudiésemos ser universitarios, y gracias a eso puedo decir que soy profesional. Mi primera carrera universitaria, pues literalmente fue el espaldarazo que mi madre me dio y la herencia que siempre nos dijo que era lo único que nos podía dejar. La educación. Venimos de un lugar donde no había asfalto, donde no había drenajes, así es que en nuestra casa lo que había era letrina y en el baño o en la letrina no había puerta, sino que era una cortina y ayudábamos a vender plátanos en un mercado cantonal de allá de Chinautla, por Santa Luisa. Nosotros vivíamos en el Sausalito, frente a la Escuela Marista, y ayudábamos a vender plátanos a mi abuelo, que traía plátanos de Izabal para vender en el mercado de la parroquia y en el mercado Santa Luisa. Así es que en esencia, podría decir que soy un ciudadano guatemalteco, felizmente casado, padre de familia, que pertenece honrosamente a una familia trabajadora y que Dios me ha permitido alcanzar algunos sueños en la vida. Definitivamente, ella firmó el libro de oro. Ya se firmó el libro de oro y ya dejamos algún legado desde la presidencia, pero queremos seguir trabajando para seguir construyendo la patria que todos queremos. Definitivamente, expresidente. Usted viene de los medios. ¿En qué momento se interesó por la política? Yo en 1999 fui becado para estudiar en España. Estuve estudiando en Madrid y quedaba cerca de la ciudad de Toledo y en Toledo tuve una experiencia. El coronel Moscardó, que era el comandante del Alcázar de Toledo, le tocó vivir parte de la guerra civil, o mejor dicho, ser protagonista de la guerra civil española, en donde el comunismo entró a España, como entró por muchos lugares en Europa, cayó Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Yugoslavia, y España estuvo a punto de caer con el comunismo, pero los nacionalistas, 4 cuarteles defendieron la soberanía española y uno de ellos fue el Alcázar de Toledo. Y el Alcázar de Toledo tiene la historia de que al coronel Moscardó le secuestran a un hijo. Y hacen la llamada: si el Alcázar de Toledo no se rinde, fusilaremos a su hijo. Háblele: padre, que me han secuestrado. Dicen que si no se entrega el Alcázar de Toledo me fusilarán. Y le dijo: pues muera como hombre. Wow. Dando un grito: viva Dios y viva España, porque el Alcázar de Toledo no se rinde. Cuando yo escuché esa historia, yo lloré,
diciendo, eso es lo que hace falta en mi país. Gente que ame al país por encima de todo y que esté dispuesto a dar lo más sagrado. Y dar lo más sagrado no es estar dispuesto a dar la vida, es estar dispuesto a dar la vida de un hijo por defender a la patria. Y a partir de ahí, que yo regresé en el 2000 a Guatemala, regresé con el deseo de poder participar en algo que fuera trascendental. Y en el 2004 tomé la decisión de que quería ser presidente y dije, en 15 años quiero llegar a ser presidente. Yo lo proyecté para el 2019 y Dios me lo concedió en el 2015. Ok, perfecto. ¿Y por qué FCN Nación? Bueno, pues porque FCN Nación es el partido que yo fundé. Bueno, el FCN ya estaba fundado y yo estaba fundando el Partido Nación. Y se dio una coyuntura de que los originales fundadores del FCN me dijeron que el partido se había caído, que sus bases habían abandonado el partido y que si yo no quería ser el secretario general, volviendo a activar el partido con todas las organizaciones a nivel nacional. Y les dije que sí, pero si fusionábamos FCN con Nación, que era ya un comité pro formación de partido. Lo hicimos en el 2012 y en el 2013 ya teníamos el partido funcionando. Yo me convertí en el secretario general y después me dieron la oportunidad de proclamarme candidato presidencial y desde entonces hasta la fecha seguiremos trabajando con un pensamiento nacionalista, con un pensamiento político nacionalista, con una ética cristiana y con un pensamiento económico y filosófico republicano. Ok, perfecto. Expresidente, usted sale de una elección en Misco, porque su primera elección, si no estoy mal, su primera participación fue en Misco. Sí. Creo que gana esa vez Otto Pérez Leal, si no estoy mal. Luego, usted se postula para la presidencia y la verdad, para sorpresa de muchos guatemaltecos, ganó en las encuestas, las encuestas lo proyectaban a usted y luego pues pasa a segunda vuelta. ¿Qué pasó por su cabeza en esos momentos de que después de tal vez no ganar una elección en un municipio un poco pequeño, se proyectaba como el ganador de una elección a nivel nacional? Bueno, Misco es el segundo municipio más grande después de la capital, ¿verdad? Claro. Hay una discusión si es Misco o es Villanueva, pero por el número de empadronados yo podría decir que es Misco. Si bien es cierto, su territorio es pequeño, si no mal recuerdo son 89 kilómetros cuadrados, es un municipio muy, muy grande. Yo participé por el partido ADN, que su secretaria general era Adela Camacho de Torreviarte. Y yo dije, bueno, quiero participar en un partido nuevo. Para ese entonces yo todavía no había empezado la formación de Nación. Y soñaba con que ese partido, mostrando yo mi liderazgo, pudiese llegar a ser candidato presidencial, pero lamentablemente el partido desapareció en su fue debut y despedida, su primera participación electoral, de tal cuenta que la candidata presidencial de ese momento, que era precisamente Adela Camacho de Torreviarte, sacó en todo el país 18,000 votos. Sí. Y yo saqué 13,000 votos en Misco. Wow. O sea que yo quedé en un tercer lugar por atrás de Otto Pérez Leal y Amílcar Rivera. Pero cosas interesantes que se repitió en mi candidatura presidencial, enfrentándome contra campañas millonarias, claro. Porque Otto Pérez Leal era el candidato que iba por el PP y el papá iba para presidente de la nación, y se estima que invirtieron cerca de 75 millones de quetzales solo en Misco. Wow. Y Amílcar Rivera, con todo el aparato de la municipalidad, se estima que pudo haber invertido cerca de 25 millones de quetzales contra una campaña mía que apenas contó con 300,000 quetzales, que fue lo que yo hipotequé mi casa para poder participar. Claro. Después todos me dijeron, mira, Otto Pérez Leal ya no va, vos sos el virtual alcalde de Misco si te tirás. No, les dije, yo voy a ser presidente. Wow. Y muchos partidos me llamaron para decirme que querían que yo fuera su candidato a Misco. Yo le dije, no, yo voy a ser presidente. Y me confiesan ahora que hasta se reían de mí cuando yo me levantaba de la mesa y decía, este está loco, ¿verdad? Porque ¿cómo va a llegar a ser presidente? Y algo curioso también
es que en mi campaña de presidente, nosotros apenas utilizamos 4.5 millones de quetzales. O sea que lo que dijo la CICIG de que habíamos recibido 15 millones de quetzales era mentira. Y la misma Paulina Pais, que fue la colaboradora eficaz en ese caso, dijo, el presidente Jimmy Morales, en ese entonces candidato presidencial, nos dijo, ¿a quiénes? A los empresarios que me invitaron a una reunión, y les dije, no me den dinero ni a mí ni a mi partido, porque no lo vamos a poder manejar. Además, les dije, todo lo que se ha venido formando es un movimiento ciudadano que cuando se enteren de que yo recibí dinero de la empresa, van a creer que yo soy el candidato, el gallo tapado de los empresarios, así es que no quiero dinero. Y por eso me quería meter a la cárcel, sí, porque no recibí dinero. Está comprobada toda la traza del dinero, que yo lo que les dije fue, protejan el voto, ese es un deber ciudadano. 146 o 136 es el artículo de la Constitución, no recuerdo el número exacto, en donde habla de los deberes cívicos ciudadanos, y es deber de la ciudadanía proteger porque las votaciones, las elecciones se puedan realizar con total transparencia. Así es que ellos lo que estaban haciendo era cumplir un deber cívico. No le dieron dinero, no recibimos dinero, y nuestra campaña, cuando se hablaba de que la UNE invertía 700 millones y que Valdizón otros 700 millones, nosotros con 4.5 millones de quetzales hicimos nuestra campaña y ganamos la presidencia. Gracias a Dios. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se sintió ganar la presidencia? Bueno. Lo recordamos ahí con Jafet Cabrera, ahí en Parque La Industria, los reporteros ahí en círculo con usted. Te voy a contar una anécdota interesante de la primera vuelta. Fíjense que la primera vuelta la ganamos con el 25% y un amigo mío que vivía en Estados Unidos, que era indocumentado, se vino, ¿verdad? Porque habíamos ganado la primera vuelta, pero él me dice, yo iba de buscar en la televisión, cuando apareces en la televisión cantando una canción ahí en la tarima, porque me gustaba, porque estábamos ahí en la calle Centroamérica, en la avenida Centroamérica, y de veras de una forma bien relajada tomamos y canté la canción aquella, Vive, de José María Napoleón, que dice, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Y les dije, quiero cantarles esta canción porque filosóficamente se identifica mucho con mi forma de ver la vida. Y es que la vida es algo lindo y que uno no puede cruzar los brazos o dejar cosas a la deriva, porque del cielo nada va a caer. Todo lo que Dios te iba a dar, te lo dio, en tus talentos, en tus valores, en todo. O sea que no podés quedarte de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Así es que lo recibimos con mucha alegría, y el día que anunciaron que yo era el presidente electo, yo sentí un peso grandísimo sobre la espalda, pero una felicidad enorme también. Claro. Así es que es complicado describirlo, pero así fue. Bueno, ya en la presidencia pues vinieron ciertos retos. Tantos retos de los primeros 100 días, de cumplir con las promesas de campaña, como retos también en el ámbito judicial. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Específicamente, presidente o expresidente, tuvimos a Sammy hace unos días. Hace unas semanas ya, es que el tiempo en la campaña pues se nos ha ido un poquito volando, y nos comentaba ahí de cuando pasó lo de CICIG, también lo de las facturas con su hijo. ¿Cómo vivió ese momento también? Fue un momento un poco tenso para alguien que no se había involucrado de fuerte en política, ya presidente, pasar a ese punto. ¿Cómo lo vivió? Me hiciste como 5 preguntas. Sí, hay que aprovechar el tiempo, presidente. Empecemos por los primeros 100 días. Empecemos cómo estaba el país. Claro. El 14 de enero del 2016, que yo entro por la 24 calle al Teatro Nacional a la toma de posesión, estaban los médicos residentes del Hospital General con rótulos diciendo que iban a irse a la huelga si no se les pagaban los sueldos atrasados. Se les debía octubre, noviembre, diciembre y enero. De entradita, mi primera situación es, ¿qué pasa? Claro. Segundo, recuerden ustedes que los hospitales estaban hacinados, los corredores llenos de gente.
¿Se recuerdan ustedes que el abastecimiento de medicina, o sea, los inventarios de medicina estaban por debajo del 50%? Y no solo de medicina, sino también lo que se le llama material médico quirúrgico, que son gasas, hilo para coser, agujas para coser, jeringas, guantes, todo eso es material médico quirúrgico. Estaba por debajo del 30% de abastecimiento. De tal cuenta que la gente tenía que ir, si tenían una emergencia, tenían que ir a comprar el hilo para que los pudieran suturar. Así estaba el hospital o los hospitales. La primera situación que hablo es con el ministro de Finanzas y le digo, ministro, necesito que paguemos. Presidente, tenemos una caja fiscal negativa de menos 1.200 millones de quetzales. Wow. No había ni siquiera para pagar sueldos. Claro. Wow. Aunque hubiéramos tenido dinero, no nos daban crédito porque nos tenían cerradas las ventas, las empresas, porque se debían las vacunas del 2014 y del 2015. La gente no se recuerda de eso. Desde la UNE no se le daban mantenimiento a las carreteras y las carreteras principales estaban intervenidas por el MP y la CICIG. Caso Odebrecht, caso Sigma, caso Topsa. Y entonces, como judicializaron los casos, no se podía ni siquiera poner una piedra ahí porque era como tocar evidencia. Ok. Así encontré el país yo. Complicado. Complicado. ¿Qué se hizo? Si no se tenía dinero, y aunque se tuviera dinero, no se podía comprar medicinas, tuvimos que pedir donaciones. Y hubo dos fundaciones que nos dieron más de 150 millones de quetzales en medicina, Esperanza de Vida y Amigos de la Salud. Y con eso logramos surtir lo básico, por lo menos en el sistema hospitalario. Pero ¿qué me hicieron? En Huehuetenango meten una cajita con medicamentos vencidos. ¡Ay! Todos los medios empiezan a hacer que la medicina era vencida. Y no, señores. Lo bueno es que nosotros teníamos certificado con abogados y con auditores todo lo que había ingresado de nuestras donaciones y lo demostramos, pero por supuesto había un empecinamiento en desacreditar mi gobierno. Hasta ese momento yo no lo entendía. Lo fui entendiendo conforme pasó el tiempo. Porque para el mes de septiembre de ese mismo año llega Tel Maldana y el señor Iván Velázquez a hablarme de una factura. ¿Pero llegan personalmente con usted? Sí, o sí? Okay. No fue a la presidencia, sino que fue en Casa Ariana. Había un evento precisamente del tema de ampliación del Ministerio Público y me llamaron que si podía llegar media hora antes. Y ahí me dijeron, mire, hay un problema. ¿Usted conoce tales empresas? No, le dije yo. Es que tenemos una factura que dicen que su hijo la dio. Bueno, mi hijo estaba en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que necesitan que hagamos? ¿Qué me está tratando de decir? Me dijo Iván Velázquez. Le dije yo que me diga qué es lo que debemos hacer para que esto se aclare. Hasta ahí había una buena relación, digamos. Hasta ahí había una buena relación. Y él me dice, qué bueno que me dijo eso porque yo pensé que me iba a proponer algo, algún negocio, algo así. ¿Cómo así? Le dije, no tengo por qué proponer negocios. Aquí se tiene que hacer lo correcto. Le pedí a mi hijo que viniera, que me explicara qué había pasado. Él me explicó que le habían ayudado a la mamá de la que en ese entonces, me refiero 3 años antes, estamos hablando de 2013, la señora no tenía facturas y le estaba vendiendo unas canastas navideñas al registro de la propiedad, porque el registro de la propiedad había llegado a un pacto colectivo en donde se obligaba a darle canastas navideñas a todos sus empleados, pero como el pacto colectivo se había firmado un año después o meses después de que se había hecho el presupuesto, no contaban con presupuesto para comprar las canastas navideñas. Okay. Entonces, el jefe de compras del registro de la propiedad le dio instrucciones a la señora Abdi
de que redactaran otro concepto. ¿Es correcto? Es incorrecto, pero eso no es un delito. A eso se le llama falta administrativa. Y quien cometió la falta administrativa fue el jefe de compras. Claro. ¿Sí? Entonces él tenía que haber tenido una multa. Ni siquiera es cárcel, porque las canastas se entregaron, porque no hubo tal desfalco ni fraude hacia el Estado, sino que lo que hubo fue una redacción incorrecta de un documento. Entonces esa falta administrativa le generaba una sanción al empleado público, pero no, lo convirtieron en un gran problema supuestamente de alto impacto, para que después de 4 años de juicio, de todas maneras dijeran, no hubo delito, están absueltos. Y conste que Iván Velázquez, en la misma conferencia de prensa que acostumbraba, dijo, no se logró determinar que los señores Morales se hubieran beneficiado económicamente. Y era una factura de 80,000 quetzales, háganme favor, hombre. Okay. Cuando ellos hablaban de que era un desfalco, el botín, hasta el nombre, sí, hasta el nombre mercadológico de los casos, ¿verdad? Y el Estado se gastó más de 30 millones en cárceles, en juzgados, en cortes, en todo, para perseguir 80,000 quetzales. Y de todas maneras perdió el caso, perdió el juicio. Señores, o sea, si se dan cuenta, entonces desde un principio estaba concertado de que a mí me debían derrocar. ¿Para qué? Para entrar en un gobierno de transición, hacer los cambios que querían incluidos de nuestra Constitución Política de la República y favorecer la posterior postulación de Telma Aldana, porque Telma Aldana resultó después queriendo ser presidente antes de ser prófuga, ¿verdad? Después se inventaron el caso de financiamiento electoral ilícito. Ya se recuerdan ustedes cuando yo dije que iba a ir a Naciones Unidas a hablar de las preocupaciones de cómo estaba trabajando Iván Velázquez. Claro. Y todos se unieron para que yo no fuera. Y cuando me fui, presentan un caso que ni siquiera bien dirigido estaba, porque ahí en la puerta de la corte cambiándole el nombre al caso. Para que ustedes, pero nadie decía nada. Todos le tenían un temor a la CICIG y al MP. Todos temblaban. Ahora todo el mundo habla y dice, ahora todo el mundo resultó haber sacado a la CICIG. Ahora dicen, yo fui el que saqué. No, miren, las cosas como son y las verdades como deben ser dichas. Claro. Bueno, nos vamos a corte. Muchas gracias por la respuesta, expresidente. Nos vamos a corte. Por favor, síganos en redes sociales. Van a aparecer las redes sociales del banquillo de FCN Nación y del expresidente Jimmy Morales también. No creo que él necesite un follow más, pero bueno, está bien. Vamos a corte y regresamos aquí en el banquillo de Más TV. Regresamos al banquillo aquí en Más TV en una entrevista súper informativa donde nos estamos enterando de varias cosas que no salieron en los medios tradicionales con el expresidente Jimmy Morales. Expresidente, ¿qué tal se la está pasando? ¿Rico el cafecito? Está rico el cafecito. Bueno, ¿El sillón está cómodo? Está cómodo. Y de hecho, Sammy lleva una propuesta del mejor café del mundo. ¿Ah, sí? Algo así nos contaba, de que quería una taza de café guatemalteco. Bueno. Para exportar y así. Mi hermano y mi sobrino Pablo, el hijo segundo de Sammy, han tenido algún tipo de intención de vender café. Incluso Pablito estaba haciendo sus blends para poder vender café guatemalteco. Nos vendió a todos los de la familia y andaba tratando ahí de exportar. Tenía él todavía, creo que 17 años y les gusta mucho el tema del café a ellos. Buenísimo, y algo que nos representa muy bien, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Súper bien. Expresidente, bueno, ya platicamos un poquito ahí de su gobierno. Yo quisiera continuar con un par de preguntas nada más sobre su gobierno para que pasemos a su propuesta legislativa, que es lo importante ahora, ¿verdad? En ese sentido, expresidente, usted mismo lo separó. 2 años de tener a ciertos ministros y 2 años luego con un cambio total en la cara del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo fue tener a Hernández Mac, que ahora es diputada, o a Francisco Rivas, que luego pues empezaron a hablar de usted también en el gobierno? Bueno, hace poquito dije algo. Los chairos,
los gremios, los sindicatos, la sociedad civil siempre se quejan de que nunca han sido tomados en cuenta. Yo sí. El presidente Vinicio Cerezo hablaba de la concertación nacional, pero no concertó con nadie, sino que puso a sus amigos de ministros. Yo no. Yo le di la oportunidad a toda esta gente que me recomendaran nombres y yo los puse de ministros. Por ejemplo, ¿de dónde vino Francisco Rivas? Francisco Rivas fue la persona que me recomendó Telma Aldana e Iván Velázquez. Les dije, luchemos contra la corrupción, luchemos contra el narcotráfico y luchemos contra todas las amenazas. Denme a su mejor equipo y lo voy a poner en el Ministerio de Gobernación. O sea que yo todavía les di más poder del que ya tenían. ¿Sí? ¿Y qué hicieron ellos? Tratar de boicotear mi persona, mi familia, mi gobierno, y entonces en vez de aprovechar para hacer lo que debíamos hacer, ellos se desvirtuaron y empezaron a hacer política. Y no hay peor juez, no hay peor representante de la justicia que politice la justicia. Claro. Y empezaron literalmente a perseguir políticos y a encarcelar gente de diputados y todo, bajo el tema de la corrupción, y todo el mundo odia el tema de los políticos porque tienen mala fama de corruptos, pero, todo debe llevar un debido proceso, todo debe tener una justa dimensión y respetar las garantías de las personas como la presunción de inocencia. Pero bueno, Hernández Mac. La sociedad civil. Señores, ella me la llevó Julio Héctor, perfecto, pongámosla. Todavía me dijeron, pero es que ella es sobrina de Helen Mac. Pues con mayor razón van a tener el compromiso de hacer lo que dicen que nunca se les ha dado la oportunidad. ¿Qué hizo? Aparte de que quiso meter temas de chipe, de medicina rara esa, que no sé si es, bueno, mejor no voy a, pero por favor, ¿verdad? ¿Qué hizo? Contrató 1000 digitalizadores para hacer su partido Semilla, y ahí está la denuncia, pero se la desvirtuaron en el tiempo de que Telma Aldana todavía tenía fuerza y Juan Francisco Sandoval. Entonces, ¿qué hicieron? Nada, ¿sí? Difícil. Porque yo abrí la puerta y me traicionaron, aunque no me traicionaron a mí, traicionaron a la patria, porque ellos sí recibían instrucciones y órdenes de embajadores, de extranjeros, de gremios que lo que querían era llevar agua a su molino. ¿Sí? Hubo un cambio trascendental después del mes de agosto del 2017, en donde pues ya logramos ir conformando poco a poco un nuevo grupo de ministros, que también debo decir que ellos no eran de mi partido. Ahora me preguntaba fuera de micrófonos, el caso de Sandra Jovel y el caso del señor Enrique Degenhardt. Pues ellos están haciendo política en otro partido porque ellos nunca fueron de mi partido. Y yo no lo veo mal, al contrario. Sandra Jovel llegó y me dijo, presidente, ¿hay algún inconveniente con que yo participe con otro partido? Por supuesto que no, mi querida canciller, estás en toda tu libertad y yo me alegro mucho de que gente como ellos estén participando. Y así podemos decir que hubo un cambio de mis primeros 18 meses y mis restantes 30 meses de gobierno. Expresidente, usted también eligió a la fiscal general actual. Sí. ¿Cómo ha visto el tema de justicia? ¿Cree que hemos avanzado, que nos hemos estancado, que hemos retrocedido? ¿En su perspectiva cuál es? Bueno, voy a contarte algo. Cuando yo entré a la presidencia, el Ministerio Público tenía 1,000 millones de quetzales de presupuesto. ¿Sabes a cuánto le subí el presupuesto yo a Telma Aldana? A 1,780 millones de quetzales. O sea que yo le subí 780 millones de quetzales, que es un 78% para el segundo año. ¿Por qué? Porque ella me dijo que era necesario extender
hasta todos los municipios, porque solo tenía, creo que en 40 municipios presencia en aquel tiempo, y entonces dije, va a necesitar presupuesto, se lo di. ¿Y qué hizo? Nada. Además, tenía una mora de 1.500.000 casos sin resolver el Ministerio Público. ¿Y qué hizo? Nada. Okay. ¿Qué ha hecho la doctora Consuelo Porras? Ya extendió el Ministerio Público al 100% del territorio nacional. ¿Eso es bueno o es malo? Es un logro, es bueno. Ahí está. Entonces, ¿por qué voy a defenderla yo? Si ahí está a la vista lo que ha hecho. Claro. La mora judicial ha ido descendiendo y ella no anda metida en política. ¿Usted considera que no? Porque esa es otra de las cosas que dicen algunas personas, que hay una persecución política ahora a personajes de izquierda. ¿Usted considera que no hay? Vamos a ver, ¿qué es persecución política? Bueno, perseguir a ciertas personas por sus opiniones. No, perseguir a políticos, eso es persecución política. Okay. ¿Sí? Ahora, si una persona como, por ejemplo, Zamora, José Rubén Zamora, es capturada infraganti, claro, con grabaciones, dando y recibiendo dinero, y que después quieren decir que estaban comprando un cuadro, su primo, el señor Marroquín, ya declaró y pidió perdón por haber obstruido a la investigación criminal. Señores, José Rubén Zamora era un extorsionista, a lo que le dicen fafa. ¿Se recuerdan que yo dije, señores, conmigo se acabó la fafa? Les dije. Y tal vez por eso me odian tanto. Fíjense ustedes que hay 5 empresas coludidas que por supuesto no hay una evidencia real, porque una sociedad anónima es sociedad anónima, pero imprimían los libros de texto con una rotativa, con prensa libre, y facturaban a 103 millones de quetzales los libros de texto. En el 2017 yo saqué una licitación internacional y una empresa costarricense, la misma cantidad de libros de texto con la misma calidad, nos los facturó en 53 millones. De 104 millones a 53 son 51 millones de sobreprecio, porque eso no es de utilidad, es sobreprecio, porque de los 53 millones que sacó la licitación, la empresa costarricense, ya está el margen de utilidad, supongamos que era un 20%, son otros 10 millones de quetzales, o sea que a este grupito que imprimía le quedaba anualmente cerca de 60 millones de quetzales solo por la impresión de textos. Claro. Eso era negocio. Multiplíquelo por 4 años. 6 por 4, 24, 240 millones de quetzales que no le entraron a ese grupito. Y si a eso le suman que estaban acostumbrados a 15 millones de quetzales para su canal de televisión y 37 millones de quetzales para su medio escrito, ya estamos hablando de otros 50 millones por año. Sí. Por 4 años, ya estamos hablando de 450, casi 500 millones de quetzales que no le entraron a ese grupo. Por eso creo yo que hay odio y resentimiento. Y regreso a la persecución política, que estén persiguiendo a estos. O por ejemplo, la señora Carmen Rosa de León Escribano. Ella utilizó fondos de Estados Unidos para comprar acciones de un banco. ¿Y por qué se fue huyendo? Sí, y bueno... Eso es que sea una persecución política. Para hablar un poco de Estados Unidos, la actual fiscal está en una de las listas, la lista Engel, de personajes corruptos y que están atacando la democracia. ¿Qué opinión le da esto a usted? Que esa sí es persecución política. Que esa sí es persecución política. Porque esos son listados políticos. Ok. ¿Sí? Esos son listados políticos que los ponen aquellos que no acatan instrucciones en inglés. Ok. ¿Sabe usted quién dijo esa frase? Sí, sí sé. Taracena. Mario Taracena Sol dijo, pasen esta ley, mucha, porque esta viene con instrucciones en inglés. Correcto. Cuando se hablaba de una reforma constitucional y de la ley electoral y de partidos políticos. Exactamente. Sí lo decía. Y que lo diga un presidente de un organismo judicial. Y que también fue él el que dijo, mucha, aprueben esto, porque el talibán
que así le decían al tal Iván, Claro. el talibán va a venir detrás de ustedes, de sus mujeres y de sus hijos. Esa es persecución política, ¿sí? Okay. Ahora, si alguien cometió un delito, Uh-huh. ¿por qué no se presenta ante la justicia? Por ejemplo, lo dije yo en mi último semestre de gobierno. ¿Cómo es posible que se haya comprado un edificio de 35 millones de quetzales en 20 minutos? ¿Eso es persecución política? ¿O es un acto ilícito que debe ser investigado? Se capturó al representante legal y el representante legal dijo que sí, que aceptaba. Ok, perfecto. Bueno, para pasar a otro tema, ya subimos un poquito la atención. Para pasar a otro tema, quisiera hablar del legado. No, yo a veces hablo así un poquito. No se preocupe. Pero yo sé que es que me emociono. Sí. Bueno, yo sé que las personas también se están preguntando acerca del legado de su presidencia. Nos podría mencionar, porque podríamos hablar, por ejemplo, del liderazgo de Chimaltenango, entre otras cosas. ¿Qué nos podría mencionar? ¿Qué considera usted el legado de la presidencia de Evo Morales? Pregúntame de alguna cartera. Vamos con economía. Economía. La unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Un hito en el mundo. No hay nada similar y esa unión aduanera ya se está emulando con El Salvador. Una unión aduanera que te da la posibilidad de que ese territorio único se convierta en un único territorio entrando desde las fronteras periféricas, que por decirte algo viene desde Nicaragua hasta México. Ya no tenés que hacer ningún trámite porque está completamente unido el sistema. Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas y la SAT, hicimos la homologación de todo el sistema tributario y aduanero para que Honduras pudiera montarse y El Salvador ya está en el proceso de que eso se dé. Si eso se sigue dando, vamos a poder tener una Centroamérica unida, que ha sido el sueño de la integración. ¿Y quién lo hizo? El gobierno de Jimmy Morales. Perfecto, vamos con comunicación. ¿Con comunicaciones? Sí, con comunicaciones, el ministerio. Empecemos con 4 liberamientos. Ok. Vamos a hablar del de Chimaltenango. Fíjate, has transitado Lo por La he Paz. utilizado, sí. ¿Y por La Paz? También, sí, correcto. Hay un derrumbe ahorita en La Paz. Creo que sí, sí. Grande, un derrumbe casi de 70 metros. Ok, grande. Grande. Uh-huh. Como el derrumbe de allá de Chimaltenango. Uh-huh. Y lo está haciendo la misma empresa. Sí. Ok. Ahora, de este no se habla. Porque es privado. Perfecto. Está bien, es privado. Pero lo que significa que aún sin corrupción, porque dentro de la empresa que es de ellos, no hay corrupción. Uh-huh. ¿Sí? Sin corrupción, con los mejores niveles de calidad, siguen habiendo derrumbes. ¿Por qué será? Porque nuestro terreno tiene derrumbes en todo el país. La carretera que hicieron los amigos taiwaneses hacia el rancho tiene derrumbes y ha tenido infinidad de derrumbes. O sea que todos los lugares van a tener derrumbes. Ahora, el libramiento de Chimaltenango son 14 kilómetros. ¿Sabes cuánto mide el periférico de Guatemala? No, la verdad es que no lo tengo medio. ¿Cuánto te imaginas? No sé, digamos unos 9 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros. O sea que el libramiento de Chimaltenango es el equivalente a 5 periféricos de la ciudad. Grandísimo. Tiene 12 puentes, Uh-huh. 2 de ellos de bóveda. Tiene 2 distribuidores, un distribuidor para Parramos, otro distribuidor para San Andrés Itzapa y para Los Aposentos y Chimaltenango, y por supuesto la unión desde el Tejar hasta Zaragoza. Bye. Solo calcular estos números que son importantes. 100,000 personas pasan diariamente por el libramiento de Chimaltenango y se economizan 2 horas de venida y 2 horas de ida. Pongámosle solo 2 horas por persona. 2 horas por 100,000 personas son 200,000 horas diarias. Por 10 quetzales la hora diaria son 2 millones de quetzales diarios. Uh-huh. Por 360 días al año, ¿cuánto te da? 720 millones de quetzales solo en tiempo hombre. Y podría ser 1,540 si fueran las 4 horas que hablamos al principio. Pero quedémonos con 2 horas. Solo en tiempo son 730 millones de quetzales que le hemos economizado por año al pueblo de Guatemala. Y si a eso le sumás las mercancías que van de Guatemala
hacia occidente y todo el producto agrícola que viene del occidente a la ciudad o que pasa para cualquier otro país como El Salvador o como México o como Honduras, podríamos duplicar, y si a eso todavía le sumas el efecto turístico que tiene, que la gente ya no iba a Tecpan, ya no iba a Sololá, ya no iba a Panajachel por el tráfico, vos fácilmente le podés endilgar a ese liberamiento 1.500 millones de quetzales en tasa interna de retorno social por año. ¿Sí? Ahora bien, tiene una falla. ¿Quién es el responsable de esa falla? La empresa que la construyó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, recepcionar la obra, ejecutar la fianza y obligar de forma legal y correcta a la empresa constructora para que corrija esa falla, ¿verdad? Pero dejamos en comunicaciones el liberamiento de Chimaltenango, el liberamiento de Barberena, el liberamiento de Colomba, Costa Cuca, el liberamiento de Puerto Barrios, y a eso sumale 400 kilómetros en carreteras nuevas. ¿Qué son carreteras nuevas? Que no existían y que se hicieron. Por ejemplo, la que baja de Tajumulco a San Pablo. Toda la gente que vive en Altiplano Marquense tenía que bajar a San Marcos y después a Quetzaltenango para después bajar a Coatepeque. Ahora ya no. 20 minutos pueden bajar. Lo que les costaba 2 horas y media y hasta 3 horas, ahora en 20 minutos, desde el Altiplano Marquense están en la costa de Guatemala. A eso sumale 1.700 kilómetros de nueva carpeta asfáltica. Y una cosa que no se habla, pero que es importante. Nuestros caminos terciarios son reducidos y están a 5 metros de ancho. Y la ley dice que para que el Ministerio de Comunicaciones pueda hacerse cargo, tienen que medir por lo menos 7 metros. Pero también el municipio tiene que registrar esas carreteras en propiedad del Estado de Guatemala para que el Estado pueda invertirles. ¿Sabes cuántos kilómetros convertimos de 5 metros a 7 metros de ancho? ¿Cuántos? 7,000 kilómetros con los famosos convoyes del ejército, que fue mi primera instrucción en la toma de posesión el 15 de enero, cuando estaba con los militares. Dije, señores, he decidido y mi primera instrucción es que los convoyes, toda la maquinaria que está en el Mariscal Zavala, pase a el Ejército de Guatemala y a la Dirección General de Caminos para trabajar los caminos terciarios de nuestro país. 7,000 kilómetros se trabajaron en 4 años y están listos para ser recepcionados y poderles poner carpeta asfáltica. 1 minuto para responder cada pregunta. ¿Qué opina usted de José Luis Benito, que después se ve involucrado en un caso que se prevé que es corrupción? ¿Qué opina de él? Bueno, que está en proceso de juicio y que él tendrá que presentar sus pruebas de descargo. Claro. Y pues, ¿qué podemos hacer? Claro, si sale responsable, la responsabilidad penal es personalísima. Perfecto. El señor Roberto Arzú dice, mi padre hoy pues se arrepentiría de haber sacado a la CICIG, de haber ayudado a sacar a la CICIG. ¿Qué opina de esta declaración que hace Roberto Arzú? Que no creo que le haya preguntado a su papá. Ok. Y yo conocí poco al papá, pero el papá era un hombre firme. Era un hombre que platicamos y me dijo una vez, mire, ¿sabe qué me gusta de usted? Que usted es como yo. Usted, igual que yo, es un hombre firme, firme en sus decisiones. Bueno, Roberto sabrá por qué lo dice, pero con lo poco que conocí al expresidente Álvaro Arzú, no creo. Ok, perfecto. Con estas 2 respuestas nos vamos al corte, regresamos para hablar ya de labor legislativa. ¿Le parece? Labor legislativa. Regresamos en breve aquí en el Banquillo de Más TV. Por favor, síganos en redes sociales y comparta esta entrevista. Volvemos. Y regresamos al Banquillo aquí en Más TV. Estuvimos platicando en el último segmento un poquito acerca de la presidencia, de los logros de la presidencia, también de los momentos que fueron un poquito convulsos. Pero aquí el expresidente nos está explicando con lujo de detalles todo lo que pasó para que tengamos otra perspectiva, para que nuestra audiencia también tenga otra perspectiva. Presidente, ¿le parece si hablamos de la propuesta legislativa? Perfecto. ¿Sí? Ok. Cuénteme, por ejemplo, ¿qué propuestas de ley lleva usted al Congreso de la República ahora que es candidato? Bueno, nosotros como grupo electoral llevamos más de
40 propuestas, pero les voy a hablar a lo que yo le he denominado las leyes de emergencia que deben trabajarse. Para empezar, la ley de orden público. Okay. Todos hablan hoy de que en El Salvador ha estado teniendo mucho éxito en temas de seguridad el presidente Bukele, y eso no lo vamos a negar. Pero su ley de orden público, o del equivalente a su ley, le permite hacer en conjunto con una ley antimaras las capturas de la forma que lo están haciendo allá. Nosotros acá con nuestra ley de orden público que data de los años 60, que el 70% del contenido de nuestra ley de orden público es declarada inconstitucional, nosotros no podemos hacer, aunque querramos, lo que está haciendo en El Salvador Bukele si no reformamos nuestra ley de orden público. Hay una segunda ley de orden constitucional que debe ser también cambiada, es nuestra ley electoral y de partidos políticos, sí, que fue aprobada por la UNE con instrucciones en inglés, y que yo la ratifiqué, yo la sancioné, pero les dije, señores, esta ley no es la que... Pero por favor, presidente, me dijeron todas las organizaciones de sociedad civil. Entonces les dije, y ahí está grabado, lo voy a hacer con una condición, que vamos a hacer juntos una nueva propuesta de reforma para tener una nueva iniciativa de ley y la metemos al Congreso y entre todos la trabajamos. Así se hizo, pero después que empezó la CICIG con la persecución a mí y a mi familia, esa iniciativa quedó durmiendo el sueño de los justos, y ahí está. Pero hay que reformar esa ley electoral y de partidos políticos. Y hay que mencionar que Mario Taracena ahora se dice que se equivocó al momento de trabajar esa ley electoral y de partidos políticos. Ahora, claro, ¿cuántos años después? Se equivocó porque siguió las instrucciones en inglés. Se arrepiente. Sí, había que hacerlo de acuerdo a las necesidades de nuestro país, ¿sí? A las necesidades que nosotros tenemos, pero esas dos que son de orden constitucional hay que reformarlas. Adicional, en Guatemala hace falta una ley de competencia. Correcto. En toda Latinoamérica no hay un país, a excepción de Guatemala, que no tenga una ley de competencia que prohíba monopolios, oligopolios y que permita una competencia sana para dinamizar la economía y hacer más justa nuestra situación económica. Necesitamos una ley de aguas antes de que empiecen los problemas serios. Cuando yo empecé mi gobierno, empezaban las marchas por el agua. Pues todo lo del gobierno que se estabilizó y se llegaron a acuerdos permitió que se bajara ese nivel de conflictividad, pero una vez vuelvan a haber sequías, vuelvan a haber problemas, vamos a tener otra vez conflictos, muertes, y ese es el costo más alto. Muertes en el país por una legislación que no existe. Adicionalmente, hemos hablado de la necesidad de regular el tema de las medicinas. Como presidente, con el ministro Soto, logramos a través de un acuerdo gubernativo permitir el ingreso de medicinas a Guatemala con regulaciones de reguladoras nivel 4 a nivel mundial. Pero es un acuerdo gubernativo. Vino el presidente Yamatei y ya lo desechó. Entonces se necesita por ley cambiar nuestra ley de adquisiciones en el caso público y privado de medicinas, por ejemplo, eliminando el IVA en las medicinas. Y te doy una explicación. Si el IVA en la medicina pasa por 3, 4 distintos intermediarios, ponele vos que sean 5 intermediarios, como me ponía el ejemplo el doctor Soto Menegaso. 5 por 12 es 60. El 60% de incremento solo por no quitarle el IVA a las medicinas. Y si a eso le sumas que hay un cuello de botella a través de la Dirección Única de Regulación de Medicamentos en el Ministerio de Salud, se permite que un grupito pequeño sea el que maneje todo el tema de la medicina. Por lo tanto, la propuesta conlleva también la creación de un consejo regulatorio de medicinas, en donde esté la participación de las facultades de farmacia, las facultades de medicina de las distintas universidades, o sea, un representante entre todas ellas,
un representante del Congreso, un representante de la empresa privada de farmacias y un representante del gobierno, que en todo caso tendría que ser el ministro de Salud, para que pudiésemos tener ese consejo regulatorio mucho más justo y mucho más dinámico. Me parece perfecto. Bueno, lo de las farmacias, lo de la medicina es algo que se necesita urgentemente. Las personas no pueden comprar sus medicinas. Yo incluso, la verdad es que una medicina que yo tomo es muchísimo más cara en Guatemala que en México, por ejemplo. Entonces, cuesta hasta 5 veces, sí, hasta 5 veces más cara que en México y Centroamérica la medicina. Pero me llama mucho la atención lo de la ley del orden público, porque hay muchos candidatos que hoy dicen, yo voy a hacer como Bukele, yo voy a hacer como Bukele, es algo que se repite constantemente, pero sin una reforma a la ley del orden público, entonces no podrían ser como Bukele. No se puede, porque hay ciertos temas en la ley de orden público nuestro que no nos permite hacer capturas sin denuncia. No se puede hacer una captura sin denuncia. ¿Ya? Okay. Y bueno, avanzando un poquito, usted tiene la perspectiva presidencial en el tema de la fiscalización. ¿Qué le gustaría fiscalizar con la perspectiva que tiene? Como diputado, ¿qué me gustaría? Como diputado, sí, con la perspectiva de que ya fue presidente, ¿verdad? Bueno, ya conoce qué bueno esa pregunta, porque yo he visto ahora que los diputados se han vuelto más tiktokeros fiscalizando. Correcto. Que realmente haciendo un trabajo de fiscalización real. Por ejemplo, yo creo que el trabajo de los viceministerios es sumamente importante y sobre todo en donde están las unidades ejecutoras. En base al presupuesto y al POA, yo creo que me interesaría mucho ver la ejecución presupuestaria y ayudarle al Estado a que pueda ser un buen ejecutor. Voy a poner un ejemplo. La ley de contrataciones del Estado es una ley complicada, porque no es lo mismo licitar la construcción de una carretera a licitar la compra de medicina. Claro. Entonces, debe haber una separación de las formas de compra y de las necesidades de compra. Entonces, se necesita poder hacer ese tipo de cambios para darle herramientas a las personas. Por ejemplo, la medicina se tiene que comprar por fuerza en esa compra directa que el ministerio tiene la capacidad porque es urgente. ¿Y cómo va a saber uno cuánta medicina se va a gastar en determinado tiempo si los accidentes existen? Entonces, yo creo que la fiscalización no es para andar haciendo TikToks y elevar la popularidad del diputado, sino que es para realmente garantizar el buen funcionamiento del Estado. Entonces, no es tanto para dañar al funcionario público, sino para mejorar las condiciones del funcionamiento del aparato estatal. O sea, no sería un show político. No debe serlo. Porque hay personas que dicen de que la fiscalización se ha vuelto un show político. Sí, y es lo que han hecho, gritando y llevando. Y mire, hay un video bonito, a mí me gusta, de un diputado que lo conozco, fuimos compañeros docentes de la Facultad de Económicas de la San Carlos, pero dice, es que yo soy diputado, le dice. Y le dice la señora guardiana, sí, pero yo soy la guardiana, le dice. Compréndame usted a mí, yo soy diputado, pero compréndame usted a mí, yo soy la guardiana. Claro. O sea, la señora, en toda la lógica. ¿Qué va a saber ella? Cualquiera que llega diciendo que es diputado lo tiene que dejar entrar. No. Que llegue con los procedimientos correctos, que llegue con el debido orden y que respete a la señora que con toda la educación no los dejó entrar. Y vergüenza me hubiera dado a mí enseñar este TikTok. Definitivamente. Expresidente, ¿ya ha pensado usted qué comisiones de trabajo le gustaría integrar? Un poquito más arriba. No he pensado todavía en eso. Me gusta mucho un himno y un mensaje que dice, un día a la vez. Ok. Cada día trae su propio afán, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y ahorita estamos en campaña. Si Dios nos permite ganar elecciones para poder llegar al Congreso de la República, entonces ya empezaremos a ver qué podemos hacer ahí con las fuerzas que llevemos, con las alianzas que se puedan hacer, que de una vez aprovecho para decirles, miren, no se preocupen de que hayan alianzas, al contrario, eso es necesario para la toma de decisiones en un Congreso.
las alianzas perversas. No, ese apellido ya se lo ponen los enemigos de esa alianza, ¿sí? Pero ellos tienen otras alianzas. Todos en la vida política deben tener alianzas. Definitivamente. Expresidente, vamos llegando al fin de la entrevista. Yo quisiera que termináramos con una pequeña dinámica, ¿le parece? Ajá. Le voy a dar nombres de instituciones y de personas y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Vamos a ver si gano el examen. Vamos con Sammy Morales. ¿Qué opina de eso? Un hombre trabajador. Ok. Vamos con Congreso de la República. Un ente colegiado sumamente importante. Vamos con Gobierno de Jimmy Morales. Un gobierno de oportunidad que no dejaron trabajar en más de la mitad de su gobierno. Tel Maldana. Prófuga. Consuelo Porras. Mujer valiente. Juan Francisco Solórzano Fopa. Cínico. Julio Héctor Estrada. Que ya estuvo por aquí Julio Héctor también. Sí. Y que ahora va para diputado. Puede ser que se topen ahí también. Sí. Bueno. Trabajador. Trabajador, ok. Vamos con Iván Velázquez. Corrupto, mentiroso, socialista. Todd Robinson. Un hombre malo. Enrique Degenar. Un hombre valiente. Vamos con Donald Trump. Coherente en dicho y palabra. Obama y Biden lo que dicen no lo hacen. Ok, perfecto. Vamos con el doctor Alejandro Yamatei. Perdió una oportunidad brillante. Ok, perfecto. Vamos con Corte Actual Suprema de Justicia. Bueno, la Corte Actual de Suprema de Justicia lleva ya un par de años, entonces bueno, no importa. Corte de Suprema de Justicia. Complicado. Tribunal Supremo Electoral. Errático. María Porras. Apátrida. Jordán Rodas. Amparito. Amparos, amparos y amparos. Interesante cómo se victimiza, que me hace pensar en una persona cobarde. Ok. Vamos con FCN Nación. Un partido serio. Vamos con Valor Unionista. Una alianza interesante. Sandra Torres. Persistente. Carlos Pineda. TikTokero. Ok. Jimmy Morales ahora. Nacionalista. Guatemala en general. Mi amor. Quisiera terminar con una familia, porque creo que es importante para usted. Mi logro más grande. Perfecto. Expresidente tiene 2 minutos libres para hablarle a la cámara. Puede llamar al voto o bueno, no sé, dar una conclusión de este programa, lo que usted desee. Fernando, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, de todo corazón, gracias por haber soportado la entrevista completa. Y les mandamos un saludo muy cordial de parte de mi familia y mía. Estamos próximos a una elección. Estamos a menos de 40 días de tomar una decisión de quién o quiénes vamos a elegir para dirigir los destinos de este país, y es una decisión muy seria, una decisión que la tienes que tomar tú y que no tienes que dejarte llevar por lo que dicen las redes sociales, los medios de comunicación, sino lo que tú veas y lo que tú escuches con tus ojos y con tus oídos. No te voy a pedir el voto por mí, sino te voy a pedir tu voto consciente, el voto que realmente crees tú que puede hacer la diferencia para este país. Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos, qué podemos hacer y qué tan correctos o qué tan equivocados pudimos estar durante nuestro gobierno. Que Dios les bendiga y les deseo a ustedes lo mejor. Gracias por invitarme al banquillo del silloncillo. Correcto. Y la pasamos sumamente bien. Muchas gracias, expresidente. Fernando, bendiciones. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Saben de que la próxima semana venimos con un episodio nuevo. Por favor, síganos en redes sociales y también vamos a estar poniendo acá en la descripción el plan de gobierno de FCN y las redes sociales para que lo sigan también. Nos vemos en un próximo episodio del Banquillo aquí en Más TV.